árbol es el testigo de todo lo que sucedió, o sea, demolieron la casa, lo que fue el centro clandestino, y quedó el árbol porque estaba en el medio del patio. Y es lo que perdura en este lugar. Esas baterías, donde estuvimos, o sea, son 7, es un complejo de 7 baterías, fueron construidas allí por el 1800, por Julio Argentino Roca, un genocida de los pueblos originarios. Y bueno, esas mismas baterías fueron utilizadas tantísimos años más tarde por otros genocidas para exterminar a un grupo de militantes políticos, ¿no? Nos dimos cuenta, los que hicimos la inspección ocular, reconocimos como el lugar donde estuvimos secuestrados la 7ª batería. Está dentro del predio de la base naval Puerto Belgrano, donde están las viviendas para los marinos, sus familias, donde está el hospital, donde están las baterías, donde, bueno, está el casino de suboficiales, que esto es una ciudad dentro de la ciudad de Punta Alta, ¿no? Pero las baterías están ahí adentro, por lo tanto, para poder entrar a ese lugar había que ingresar por el lugar central, por las barreras que te abren para ingresar a la base naval Puerto Belgrano. Soy Miguel Hinder. Yo, junto con mi padre, fui secuestrado en mi casa el 3 de agosto de 1976 y traído acá, encapuchado, esposado, donde a mi padre le agarró un infarto y hubo que internarlo. Como es esto, así era todo ahí adentro. Yo me quedé ahí medio día más, un día más, no me acuerdo bien, pero después me vino a buscar una ambulancia de la Armada, me acuerdo que era, y ya me llevaron a la base Puerto Belgrano. Ahí estuve 3 meses detenido, desaparecido, bueno, sufriendo las cosas que en ese momento sufrían todos los detenidos desaparecidos, ¿no? Torturas físicas, psicológicas. Mi nombre es Anaí Junquera, soy hija de María Eugenia González y Néstor Oscar Junquera. Son desaparecidos de acá, de este centro clandestino de detención La Escuelita, que estuvieron aquí por última vez en mediados de diciembre de 1976. Fueron secuestrados en la casa donde vivíamos. Eso fue demolido en 1979, cuando vienen las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ver las investigaciones de las denuncias que ya se habían hecho a raíz de organismos de derechos humanos y exiliados y exiliadas, y bueno, con motivo de eso, esto se demuele. Y salvo las personas las familiares que en su entorno habían tenido personas o habían pasado por acá, no se hablaba demasiado del tema, pero era un vox populi de que acá había un centro clandestino. Puede sonar un poco loco, pero a mí es como que me conecta a sentimientos de militancia, de lo colectivo, de poder, cómo resignificar estos lugares. Venimos, los actos de los 24 los hacemos acá, le damos esa significación y siempre hacemos actividades ese día pensando en los 30.000. Para mí es un lugar de encuentro.
Bueno, mi nombre es María, soy hija de Eduardo Astañaga y de Isabel Juana Forteza. Ellos fueron secuestrados, torturados acá en Bahía Blanca, fueron llevados a la escuelita. Los tuvieron secuestrados unos días y después los liberaron. Y luego, digamos, de todo haber vivido todo este calvario, empiezan a armar la familia. Entonces nosotros nacemos en un contexto en donde hubo terrorismo, hubo miedo, hubieron hechos de violencia callados, mucho silencio, mucho miedo. Y puntualmente el no saber a ciencia cierta, producto de las violaciones que sufrieron en el centro de detención, saber si mi hermana verdaderamente era hija de mi papá, y eso nos destrozó, digamos, porque no solamente dar cuenta del calvario, sino todo lo que vivió como madre, mi hermana como hija, nosotros como familia. Bueno, el ADN confirma la paternidad de mi padre, pero bueno, es una pieza más en este terrible proceso que uno intenta de alguna manera empezar a sanar. Bueno, yo como otros tantos, muchos en esa época, nos sentimos identificados con una iglesia progresista, en la línea de la opción por los pobres. Yo particularmente trabajaba en Cáritas Bahía Blanca, y Horacio, mi compañero, estaba en la Juventud Universitaria Católica. Él tuvo sus inicios en el escautismo, en la pequeña obra. Eran grupos de iglesia que tenían toda una orientación, diríamos esto, ¿no?, de opción por los pobres, liberadora, diríamos. No eran los grupos conservadores de la iglesia. Entendimos que desde allí no íbamos a poder modificar las estructuras, no íbamos a poder hacer un cambio en la sociedad. Desde Cáritas lo que podíamos hacer es con un sentido de justicia, pero asistencialismo. Entonces encontramos en la militancia política la síntesis, y específicamente nosotros en el peronismo. Y yo frecuentaba algunas unidades básicas, tengo un par de pintadas, pegatinas de papeles, pero no mucho más que eso. Trabajaba con mi viejo, teníamos la pescadería, así que bueno, fue un poco de sorpresa de todo eso. Acá prácticamente fue un lugar de depósito hasta que me vino a buscar la Armada, ¿viste? Antes del 83 ya hicieron unos cuantos cambios. Esto tenía todo machimbre, acá entraban una oficina de atención al público, todo esto era machimbre. Ahí tenés las pruebas. Y acá estaban los calabozos donde estuve detenido con mi viejo. Acá está todavía los fierros de las puertas. Las baterías están ubicadas sobre la playa, a metros, depende cada una, a distinta distancia al mar. Todos creo que llegábamos por el mismo camino, que era como un camino de tierra que estaba como levantado, como que la batería estaba abajo, una sala en común donde estábamos, creo que todos. Después había salas o lugares, lugares, donde algunos estuvimos algún tiempo bastante solos, y lugares donde eran específicamente sala de torturas, y lugares ahí nomás donde estaban los sanitarios. Bueno, qué decirte. Y a nosotros nos llevan allí, nos llevan a ese lugar, creo yo, que porque es un lugar que pertenece a la Armada, donde no tiene ninguna posibilidad de entrarse por afuera, donde estamos absolutamente separados del resto de la sociedad, menos de la población que vive en la base naval, pero que está absolutamente alejado inclusive de la población. A mí me liberan el 17 de noviembre del 76,
47 días estuve secuestrada. Cuando me sueltan, me hacen un simulacro de fusilamiento, me dejan tirado a un costado de la ruta. Caminé hasta la madrugada, que me levantó un camionero, que me llevó hasta una estación de servicio, donde por ese teléfono me comuniqué con un familiar para que me fueran a buscar. Bueno, y a partir de allí empezó toda la reinserción no fácil. Por supuesto, doy gracias a Dios que me liberaron, ¿no? Un día determinado me dan cosas para afeitarme, me dan un uniforme de fajina de la Armada, me dejan bañar, era como para que se me arregle un poco el cuerpo, supongo yo. Hasta que me llama Molina, que era el jefe de inteligencia de Marina, y me dice que me iban a soltar, que ahí no pasaba nada, que me olvide de todo y que me porte bien. Yo, por supuesto, le dije todo que sí, y salí afuera de la base así como estaba, como pude. Llegué a un teléfono y pedí por favor para avisarle a mi viejo que me fuera a buscar, y así pasó. Mi viejo zafó del infarto y bueno, ya después de eso mi vida nunca fue igual. Te cambia toda la mentalidad. Bahía Blanca es muy particular en materia de derechos humanos y sobre todo vinculado a esto que estamos hablando, ¿no? Bahía Blanca es una ciudad con una impronta más bien cerrada, de no participar, de no meterse, de no involucrarse. También una sociedad donde se habla poco de esto, poco y nada, se tapa, que por ahí con el ser señalado o el apuntado cuestiones de otra época siguen vigentes. Entonces eso hace que las víctimas por ahí no puedan hablar o no puedan encontrar un espacio de libertad para expresarse. Esa es la sensación que a mí me genera hoy, que me ha generado siempre desde que me involucré con la causa, con mis viejos y con toda esta situación del terrorismo que vivieron ellos y otras personas, y así también para pedir justicia. Lo vemos acá, somos muy poquitos los que estamos presentes. Las otras audiencias que han tenido lugar en Colón 80, con lo grande que es el espacio, siempre a sala poco cubierta, con poca gente se acerca a los juicios, cuando toda la sociedad ha sido afectada por esto, no solamente los que directamente tuvimos algún familiar. La verdad que no está bueno tener tantos silencios en lo cotidiano. Acá en Bahía Blanca lo que tenemos es una concentración de los poderes fácticos y los institucionales, digamos. Tenemos acá las Fuerzas Armadas, tenés el Ejército, tenés la Marina a 40 kilómetros, pero con mucha conexión en ese momento, lo que era la nueva provincia, el medio de comunicación más importante de Bahía Blanca y de la zona. Y tenías, bueno, también la curia, la iglesia, acá tenemos una curia, que también es un poder decisivo en esto, y bueno, también tenemos la Policía Federal, la Policía Provincial, con todo lo que significa en ese momento, lo que significaba la connotación de la policía bonaerense, ¿no? Y bueno, todo eso hizo como una concentración muy fuerte de todas las fuerzas y de todos los poderes, en los cuales, bueno, hacían que sea un lugar donde la represión sea mucho más fuerte. Y acá no puedo dejar de hablar de lo que fue la antesala a la AAA, que fue sumamente fuerte. Acá ese actuar de la AAA acá en Bahía Blanca, que quedó demostrado el año pasado en el juicio que se sentenció en la AAA a 4 imputados, bueno, 4 condenados hoy, pero en ese momento eran imputados por esos crímenes, ¿no? Soy Alejandra Santucho, soy hija de desaparecido, de Rubén Santucho y Catalina Hinder, y soy integrante de Hijos desde hace 27 años en la ciudad de Bahía Blanca, fundadora de Hijos Bahía Blanca. Nos vamos a fines del 75 de acá, perseguidos por la AAA, y vuelvo sola con mi hermano
a principios del 77, después que los asesinan a mis viejos en el 76. Estamos en la Plaza Rivadavia, la principal plaza de la ciudad de Bahía Blanca, frente a lo que es el edificio de la nueva provincia, lo que era el edificio de la nueva provincia, porque ahora funciona en la otra calle de atrás, en calle Rodríguez. La nueva provincia de por sí es un diario que toda su vida apoyó los golpes de Estado, no solo el del 76, sino desde antes del 76, el derrocamiento en el 55, bueno, siempre ha sido un diario golpista, pero bueno, en el 76 tomó una gran trascendencia porque era un activo colaborador de la... Nosotros ya no decimos colaboradores, decimos partícipes, ¿no?, de la dictadura cívico-militar. Es necesario hablar no solo del diario La Nueva Provincia, es importante hablar de lo que fue la construcción de un multimedios en la ciudad, ¿sí? Un multimedios que abarcó, ya te digo, no solo el medio gráfico, ¿sí?, no solo el diario, ¿sí?, que es un diario centenario, ¿no?, para la historia de la ciudad, que data de 1898, ¿no? Pero es importante decir que hacia mediados del siglo XX la empresa comienza a incrementar su capital y a también expandirse en otros medios. En el 58 tenemos la adjudicación de la radio, de Radio LU2 Bahía Blanca. En el 65 el Canal 9 Telenueva. Y obviamente que el diario es como el medio fuerte, ¿no? La gente se despertaba a la mañana con la radio, escuchando Panorama a las 6 de la mañana y se acostaba a la noche con la última palabra del cura. Acá tenemos la iglesia también al lado pegadito, la iglesia está pegadita a lo que es el edificio de la nueva provincia, que eso también es muy simbólico en la ciudad, ¿no?, frente a la plaza principal de la ciudad, ¿no?, lo que tiene que ver con los poderes civiles. Tendría que decir que hay una cuestión muy importante que tuvo que ver con la configuración discursiva, ¿no?, y la conformación de un enemigo interno y todo lo que hizo el multimedio en esa lógica, ¿no?, en esa construcción de un enemigo que se perdía entre la población civil, ¿no?, y que era importante identificar para perseguir y represaliar, ¿no? Pero esa construcción es bien previa al 76 y desde una retroalimentación discursiva que se produce entre lo que se publica desde el medio de prensa, ¿sí?, pero que a la vez se replica en la radio y se replica también en los programas de el canal, ¿sí? Si uno mira las grillas de la programación de la época, ve incluso que hay programas específicos en donde el nombre de los programas era lectura del diario La Nueva Provincia. Entonces, si uno lo piensa más en términos sociológicos, si se quiere, de cómo esto impacta en la sociedad bahiense, el mensaje que se produce allí, bueno, tiene que observar que es muy tempranamente una lógica de distintos medios, ¿no?, sosteniendo un discurso muy particular, un discurso que se caracterizó durante toda esta época por una prédica fuertemente anticomunista, antiperonista, fuertemente conservadora, que impugnaba fuertemente todo un proceso de modernización cultural que se estaba dando en los 60, en los 70, y en donde el multimedio brega, por ejemplo, por la restauración de un orden familiar que era sumamente importante y que se entendía que se estaba diluyendo, perdiendo a partir de, bueno, distintas impugnaciones de distintos sujetos. Entonces es bien complejo pensar ese rol, y ya yendo a el proceso que significó, digamos, los años dictatoriales, ¿no?, ahí ya tendríamos que hablar un poco más de otras construcciones y operaciones que tuvieron que ver con cómo el multimedio se vincula con las Fuerzas Armadas en relación a las acciones, a las operaciones de acción psicológica. Estas acciones que buscaban convencer, persuadir a la sociedad, ¿no?, y que apelar al nivel de la emocionalidad de la sociedad bahiense, ¿no?,
y de construir también legitimidad de todo lo que hacían las Fuerzas Armadas, ¿no? Con la cuestión represiva. En el ámbito de esas tareas de acción psicológica, ¿no? Encontramos muchas operaciones que tuvieron que ver, por ejemplo, con el falseamiento de muchos hechos, ¿no? Y la publicación de ciertas noticias, ¿sí? Con sujetos subversivos que habrían sido abatidos, pero que en realidad uno deconstruye luego con el proceso de juzgamiento y la reconstrucción de ciertos casos bien emblemáticos para la ciudad, uno reconstruye que en realidad muchos de esos casos que aparecen presentados como enfrentamientos no eran otra cosa más que actores que habían sido secuestrados, por ejemplo, que habían sido detenidos en los centros clandestinos de la ciudad y que luego aparecían como que habían muerto en enfrentamientos, siendo todo lo contrario, ¿sí? Habiendo sido, digamos, víctimas de la represión villana, ¿no? El rol activo, tanto de sus directivos como de muchos de sus periodistas de ese momento, trascendía lo meramente periodístico, ¿no? Los fiscales, hay una parte de la acusación en que cuentan que a veces parecía que hacían futurología, porque a veces publicaban lo que iba a pasar, ¿no? Eso daba cuenta también de la cercana relación que tenían y cómo sabían lo que el ejército, la armada, la marina iba a actuar o lo que iba a hacer en la ciudad, ¿no? Esa es una también de las cuestiones que se le endilgan al diario La Nueva Provincia. Sus periodistas salían de acá y se metían en el Quinto Cuerpo de Ejército, como por ejemplo Cachero o Salvador Fernández, sin esconderse, esto era público. Todo eso, por supuesto, fue lo que la Fiscalía, lo que el Ministerio Público Fiscal reunió para poder imputarlos allí por el 2014, diciendo justamente esto, ¿no? Que eran una parte activa, que el terrorismo de Estado en Bahía Blanca no hubiese sido de ninguna manera el mismo sin este aporte fundamental. Así lo dice Fiscalía, ¿no? El aporte fundamental de lo que tuvo que ver la Nueva Provincia. En este caso particular, lo que se da es, a partir del medio gráfico, a partir del diario, se comienzan a publicar distintas notas pequeñas, variaban, pero la idea central tenía que ver con la apelación a la población a que colabore en denunciar cualquier acción, cualquier persona, cualquier movimiento que les pareciera extraño y plausible de ser considerado un actor o una acción de tipo subversiva nuevamente, ¿no? Pero lo central de ahí era la publicación del número del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército, donde la población tenía que supuestamente llamar, ¿no? Para denunciar. Yo me acuerdo de, por ejemplo, estar trabajando con cierta documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la DIPA, de la ex-DIPA, y una vez encontré un informe que hacía referencia a una acción de volanteada del ERP en la Lanera San Blas. Y entonces estaba el informe del agente de la policía que describía toda esa acción, ¿no? Que habían entrado personas, que habían panfleteado y qué sé yo, y mencionaba que una persona responsable, que yo no sé si sería el celador, el sereno o quién, de la empresa, antes de llamar al comando, te estoy hablando del año 72-73, o sea, previo a la dictadura, antes de llamar al comando, de llamar a la unidad regional, llama a la Nueva Provincia. O sea, denuncia esa acción en la Nueva Provincia. También podríamos hablar de otras cuestiones que tienen que ver ya con empezarlo a mirar desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista de la lógica más empresarial, ¿no? Porque allí habría mucho que decir también en torno a cómo fueron los vínculos, por ejemplo, con sus propios trabajadores y cómo opera o cómo funcionó también esa construcción del enemigo interno vinculado a ciertos actores, obreros organizados, ¿sí? Que durante los años, entre los años 73 y 76, vivieron, ¿no? En este multimedio situaciones que fueron inéditas para la extensa historia del multimedio y que tuvieron que ver con situaciones de fuerte organización sindical. Esto se agudiza durante estos años, ¿no? En el año 75 hay una instancia muy, muy profunda de esta conflictividad que significa toda una
digamos, una unificación del reclamo y de una multisindical que se da hacia septiembre, octubre del 75 y que tiene como expresión, por ejemplo, que el diario no sale a la venta durante muchísimos días, o que los propios empresarios tenían que salir a leer los comunicados y los informativos porque los trabajadores hacían o quite de colaboración o estaban en paro, ¿no? El caso de Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola fueron dos trabajadores gráficos muy comprometidos con esa lucha y esa reivindicación de derechos, ¿sí? Ellos no tenían otro tipo de militancia política más que la militancia sindical y ese trabajo de organización de sus propios compañeros que hacían hacia el interior de la empresa que nuevamente para las fuerzas era un medio fundamental en la lucha antisubversiva. Lo estoy diciendo textual, ¿no? De cómo aparece posicionado el multimedio en esa documentación de inteligencia. La empresa da parte de la propia documentación que conforma el registro burocrático de cualquier empresa privada, ¿sí? Lo otorga, lo proporciona a las fuerzas navales y militares de la zona, información que fue clave para que se conformen esos documentos de inteligencia que no van a hacer otra cosa que señalar las personas y esto nuevamente textual, a ralear del diario, en un informe que es como bastante emblemático, que lo hacen los servicios de prefectura. Se despliega una lista de más de 20 personas, de más de 20 trabajadores, que son como los indicados como los problemáticos, ¿sí? Y los dos que encabezan esa lista son Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola. Esto es un informe que está datado 2 días antes del golpe, ¿sí? La represión acá en Bahía Blanca comenzó con la AAA, un tiempo bastante antes, que lo que formó fue la antesala para que después llegue el golpe, ¿no? Ya naturalizada esa violencia, y bueno, se persiguió a miles y miles de militantes, de estudiantes. Queda como súper contundente en un proceso judicial donde vos ves todo eso condensado y todos los testimonios juntos. Y esto de que antes, por ejemplo, porque se trabajó mucho dentro de lo que era la Universidad Nacional del Sur, que la Universidad Nacional del Sur fue el escenario de todos los acontecimientos y crímenes de la AAA, fue el victimario, porque tenías al rector como máximo exponente de eso, y su patota, que es lo que quedó expuesto, y además las víctimas, porque ahí estaban profesores, profesoras y muchísimos alumnos. Y ver cómo antes de ese actuar la universidad era de una manera totalmente diferente a lo que actualmente hoy es la universidad, y cómo a partir de estos hechos criminales que lograron silenciar a toda esa comunidad estudiantil o de claustro, no solamente estudiantil, sino que a toda la sociedad. Y me parece a mí como muy simbólico y reparador es que ese juicio se hizo en la Universidad Nacional del Sur. Bueno, y después eso cómo fue armando otro relato de mucho miedo, terror por supuesto, y que hoy continúa. La Universidad Nacional del Sur no es lo mismo que era antes, y en toda la sociedad. En el año 2014, te contaba al principio, la Fiscalía puede imputar por delitos de lesa humanidad al único que queda vivo, que es Vicente Massot. Su madre falleció y su hermano Federico, que también fue director del diario, fallecieron los dos. La imputación tiene tres vertientes, digamos: el asesinato de los dos obreros gráficos, Henrich y Loyola. Por otra parte, esta acción psicológica del diario, ¿no? Esta necesaria acción para que se lleve adelante el terrorismo de Estado en la ciudad de Bahía Blanca. Y por otro lado, el aporte fundamental que hizo la nueva provincia para imponer en la sociedad, que tiene un poco que ver con la acción psicológica, pero con 35 casos específicos de personas asesinadas y desaparecidas en la ciudad, donde la nueva provincia, antes de que el ejército lo comunicara, ellos ya estaban publicando lo que había sucedido, ¿no? Los famosos falsos enfrentamientos, la lucha contra la subversión, tal cual la dictaba el ejército.
La imputación hecha por la Fiscalía en el año 2014, bueno, condujo a una serie de situaciones que nosotros decimos, como pasó en Bahía Blanca, no tomó una trascendencia como si hubiera pasado en lugares donde, en Buenos Aires, por decir, ¿no? Que tuviera más prensa, porque fue un escándalo del lawfare lo que hicieron sobre todo con el juez que lo llamó indagatoria. Primero que los jueces que tenían que llamar a Massot, Ulpiano Martínez, se excusaba, le decía a la Fiscalía que no había pruebas, que no lo iba a llamar. Eso llevó a que nosotros como organismos y la Fiscalía recusáramos a este juez y fuéramos al Consejo de la Magistratura y fuera apartado por obstaculizar las causas por delitos de lesa humanidad. No quiso llamar a declarar a indagatoria ni a Massot ni al obispo de Bahía Blanca por encubrimiento a un cura que estaba prófugo y que sin embargo la curia de acá de Bahía Blanca le pagaba el sueldo todos los meses. Vino un tramo, el juez Ramos Padilla, acá en Bahía Blanca, encontró un desastre en el juzgado y el que tomó la causa de Massot para llamarlo a indagatoria fue el juez Álvaro Colefi. Álvaro Colefi lo llama, efectivamente, logramos que pueda ser llamado 2 veces en 2 oportunidades a declaración indagatoria y después tenía que resolver. Bueno, por supuesto, en ese interín se le armó causas al juez entre medios bahienses y el Poder Judicial, que había entregado unas escuchas de otra causa, de una causa de drogas muy conocida en la ciudad, y con eso lo logran sacar del medio de un plumazo, queda fuera, automáticamente sube un abogado de la matrícula del Colegio de Abogados, Pontet, y se lee la causa en un fin de semana de más o menos, no sé, 300 y pico, 400 hojas, y dictamina que la falta de mérito para Massot. A partir de ahí empieza todo una apelación, la Fiscalía apela. En síntesis, la Corte tuvo la causa casi 5 años para que el año pasado, en apenas 3 renglones, la volviera a Bahía Blanca diciendo que no les competía a ellos resolver eso. Lo que eso indica es, bueno, primero la complicidad del Poder Judicial, ¿no? Pasó algo muy parecido con Blaquier, y después, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el poder mediático también, ¿no? Que así lo hizo posible en ese momento. Si algo habría que decir con los Massot es que han sido siempre coherentes en su pensamiento, ¿no? Porque si uno recorre sus editoriales, sus noticias, sus tapas, seguían sosteniendo un apoyo al golpe militar, hasta hace muy poco. De hecho, cuando muere Macera, el diario saca una tapa haciéndole loas a Macera. Y bueno, y se produce una gran marcha incluso de repudio de las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos en la ciudad, a las puertas del diario La Nueva Provincia, repudiando esa famosa tapa, ¿no? Soy Ayelén Durán, miembro de la Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca. Junto con Hijos Bahía Blanca trabajamos siempre articuladamente dentro de la Mesa por el Juicio y Castigo, con demás organizaciones políticas, hace 10 años en esta ciudad que es difícil, ¿no? Para trabajar lo que es la memoria colectiva, pero creo que también allí damos batalla haciendo actividades para durante todo el año trabajar por la memoria. Creo que es importante los archivos, las producciones audiovisuales que se dan para mantener viva la memoria, para tener registro sobre lo que nos atraviesa y lo que nos sucede, y también como testimonio y legado a las generaciones futuras, ¿no? Pero también sabiendo lo que atravesamos y las luchas que hubo en la ciudad, ¿no? Como parte también de la memoria colectiva. Estamos atravesando hoy una mega causa, que es el 8º juicio de lesa humanidad en la ciudad. Hace poquitos días se cumplieron 10 años de la primera sentencia en Bahía Blanca. Eso habla de la importancia de echar justicia, de que a través de los procesos judiciales se vea de lo que pasó de verdad en nuestra ciudad, cómo nos atravesó, y que eso tenga el dictamen de la justicia no es reparador no solamente para las víctimas, sino también para la sociedad de Bahía Blanca en su conjunto, que necesita estos procesos para ser reparadores en términos de la comunidad. Efectivamente, yo declaré el 25 de noviembre del 2014.
Y justamente un año después fue la sentencia, el 25 de noviembre del 2015. Una sentencia muy buena porque hubo muchas perpetuas y bueno, que era lo que nosotros estábamos pidiendo y nosotros queríamos, después de tantísimos años de esperar lentamente y con mucho dolor que se hiciera justicia. Lo único que quiero agregar acá es que muchos compañeros que habían salido vivos, que habían vuelto a su casa, que habían sido liberados, se murieron antes de que esto pasara. La experiencia fue dos cosas. Fue una experiencia muy fuerte. Yo me venía preparando hacía muchos años con mi psicóloga para poder declarar, no es fácil. Fue una experiencia, bueno, ya te digo, muy fuerte, muy conmovedora, pero fue una experiencia a la vez muy sanadora y muy reparadora. Pienso en lo reparador que es como familia poder empezar a hablar de esto y como sociedad que se siga y se mantengan vigentes los relatos porque el daño ha sido enorme, enorme desde muchísimos ángulos, desde muchísimos lugares y cada relato da cuenta de la cantidad de coletazos que se llevó puesto este terrorismo de Estado. En realidad lo emblemático es todo el proceso que pudimos hacer, ¿no? Acá en Bahía Blanca, a pesar de tanta impunidad y a pesar de tantos años de no haber podido juzgar, por supuesto, por la impunidad de las leyes de obediencia debida y punto final, pero bueno, también con todas las complejidades que esta ciudad tiene. En el país los juicios se reanudan en el 2006 y nuestro primer juicio lo tenemos en el 2000, nuestra primera sentencia en el 2012, ¿no? Un poco retrasado y tiene que ver también con la complicidad del Poder Judicial, donde no podíamos concretar ningún tipo de tribunal porque todos estaban relacionados o con los genocidas o con los abogados de los genocidas o con los civiles, ¿no? Implicados. Así es que decir que hoy en día estamos transitando el 8º juicio en Bahía Blanca, para nosotras es muy importante, para hijos, somos querellantes como agrupación y creemos que estamos casi, digamos, en el límite de lo que tiene que ver con los juzgamientos por una cuestión que tiene que ver con la impunidad biológica. Los genocidas se mueren, los familiares se mueren, las víctimas, los testigos, pero creemos que el proceso que se ha podido transitar, que sigue siendo silenciado en la ciudad, para nosotros creemos que es muy importante y que la historia también pasa por ahí, ¿no? Sobre todo por lo que tiene que ver con las víctimas y los testigos, más allá de los juzgamientos, ¿no? Más allá de las sentencias. Hoy la historia se escribe en lo que las mismas víctimas y sobrevivientes están contando hasta hoy en día en los tribunales, ¿no? Los juicios a lo largo de todo este tiempo, de estos 11 años que tenemos acá en Bahía Blanca, en el país tenemos más, viene a traer eso, ¿no? Como las personas también empiezan a resignificar su propia historia o empiezan a tener menos miedo porque está consolidado institucionalmente lo que significan este tipo de crímenes. Lo que nos pasó en el último, antes que el de AAA, es que las personas no se consideraban víctimas porque habían pasado, por ejemplo, por la escuelita 1 o 2 días, hasta horas habían pasado y no se consideraban víctimas porque obviamente ni los mataron, no los asesinaron, no fueron desaparecidos y no se consideraban así. Y bueno, y que nos sorprende, muchas veces nos sorprende personas que se acercan a decir eso, ¿no? Y que aún cuesta reconocerse esas personas mismas como víctimas. Y bueno, estos juicios vienen a traer la tan ansiada justicia que esperamos todas las víctimas, los que estamos y los que no están, y sus familias y sus allegados, porque un desaparecido no es un desaparecido. Es el desaparecido, su familia, la gente que quedó, la gente que lo quiso, su comunidad, sus grupos de pertenencia. Entonces, estos juicios vienen a traer un poco de paz y un poco de reparación y de sanación a todos los que quedamos en pie y a sus familias.